Bien, son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36. Vamos a iniciar este segundo bloque de nuestro noticiero para hoy, viernes 17 de febrero. Estamos terminando la tercera semana de este segundo mes. Y en poco de un mes, o en menos de un mes, deberían de reiniciarse las labores escolares. Por lo menos en muchas instituciones del país, algunas de las cuales ciertamente no van a poderse realizar por lo que habíamos dicho en el anterior bloque, por el tema de las lluvias han destrozado muchas aulas locales, tienen que ser reparados, mucha infraestructura está inadecuada, puede causar daños a los escolares, bueno, sobre todo en el sur del país, pero tenemos entendido que en el norte también ha llovido. Ok, entonces vamos a dialogar con la psicóloga Mónica Patricia González Moreno. Ella es psicóloga terapeuta, tiene varios diplomados en formación de promotores de escuela de padres, en diagnóstico y tratamiento en problemas de aprendizaje, tiene algunos cursos de especialización en certificación en primeros auxilios psicológicos, una certificación también internacional en disciplina positiva en familia, certificación internacional en disciplina positiva en salón de clases y bueno, tiene también una formación en facilitación de dinámicas grupales y técnicas participativas, entre otras especialidades. Bueno, Mónica González se encuentra en La Libertad, Trujillo, y desde allí ella se enlaza con nosotros, ya está en línea para darle la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida a nuestro noticiero Controversia TV desde Arequipa. Muy bien, buenos días, señor Marco Antonio. Muy feliz de poder compartir el día de hoy con una entrevista desde Trujillo hasta Arequipa. Ok, qué bien, qué bien. Me supongo que allá el clima es bastante caluroso, ¿sí? Sí, efectivamente, estamos con temperaturas elevadas, ¿no? Comparando con otros veranos, con otras fechas. Y también todos los días tenemos lluvias. Ok, bueno, vamos a centrarnos en nuestro tema de hoy, Mónica. El tema de hoy es la importancia de la evaluación psicológica en los escolares a respecto del inicio del año escolar. ¿Por qué es importante y qué debería de tomarse en cuenta? Si nos puede decir. Ok, entonces, ¿por qué es importante una evaluación psicológica? ¿Por qué es importante tener el informe psicológico posteriormente a la evaluación para poder conocer las fortalezas de nuestros educandos? Si hablamos de escolares, entonces nos estamos refiriendo a niños, adolescentes. Entonces es muy importante conocer sus características socioemocionales, sus características cognitivas, cómo está su nivel de atención, concentración, su nivel de fluidez verbal, su capacidad para trabajar con números, con el fin de que se pueda tener un informe que es el producto final de un proceso de evaluación psicológica para que los padres de familia puedan ver y reconocer, ¿no? Identificar esas características, de acuerdo a ello se puede establecer plan de intervención y también se le da algunas pautas tanto a los padres como a la institución educativa. Todo con el hecho de que el niño, el adolescente verdaderamente pueda potenciar esas habilidades, esas características. Ok, bueno, la psicología ha tenido en el pasado, pero ahora en el presente mucha importancia, sobre todo por el nivel de violencia que hay en los hogares, por los hogares disfuncionales, porque también muchos adolescentes se han visto vinculados a actos delincuenciales y una serie de cosas, ¿no? En la evaluación psicológica, porque ahora se contratan a muchos psicólogos, ¿no? Sobre todo en instituciones privadas, siempre hay el asesoramiento psicológico de un profesional. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para esta evaluación, digamos, inicial, no? Ok, ahora la mayoría de las instituciones educativas están solicitando una evaluación, que ingresen los estudiantes con una evaluación psicológica previa.
Entonces, para que se conozcan ya las características en el momento de ingreso a la institución. Algunas instituciones lo realizan ya como parte del proceso de admisión. Y eso es muy bueno justamente para poder trabajar en lo que es la prevención primaria antes que sucediera algún incidente, o en la prevención secundaria cuando ya está en proceso alguna situación, algún problema, como problema de conducta, algún tipo de dependencia. Ahora tenemos mucho lo que es dependencia a la tecnología. Por eso se requiere de una evaluación psicológica. Pero además hay que tener en cuenta que en algunas instituciones, ahora que usted se refiere a los psicólogos, algunas instituciones como en las estatales no hay contratos de psicólogos. Si bien es cierto, existe la ley del psicólogo, pero aún no se ha puesto en práctica ello. Entonces, por eso solicitan evaluación externa. Hay que tener en cuenta que en un colegio normalmente es para trabajar de manera colectiva, por medio de talleres, por medio de charlas. Cuando ya en el proceso del año escolar se ve que algún niño, algún adolescente presenta alguna situación, algún problema, ahí normalmente solicitan una evaluación externa. Entonces es como que ya estamos a mitad de año y recién nos estamos dando cuenta de que el niño, el adolescente tiene alguna dificultad. Entonces, para prevenir ello, porque ya han pasado varios meses de estudio, entonces es que se solicita, lo más recomendable sería al inicio escolar, como para poder determinar sus características base de ese año. Bien, ok. Ahora, ¿cuáles suelen ser, digamos, los problemas más recurrentes que hay entre los escolares? Para que también los padres sepan, ¿no? Los que nos ven digan, bueno, mi hijo está pasando por algunos de esos problemas y entonces hay que preocuparse, hay que llevarlo al psicólogo o merece una atención un poco más personalizada o especializada. ¿Cuáles son esos temas que generalmente pasan los escolares? Ok, actualmente se ven muchos casos de ansiedad, de depresión y de estrés. Por ejemplo, estamos con muchas horas en la tecnología, ya sea con el celular, con los videojuegos, etcétera. Entonces ahí aumenta el nivel de ansiedad, de estrés. Al aumentar el nivel de ansiedad, de estrés, disminuye el nivel de atención, concentración. Vemos a un niño, un adolescente que ahí está emocionado con los videojuegos, el padre, la madre o el cuidador principal, el tutor, le solicita algún tipo de apoyo, no sé, en el hogar, y las respuestas son negativas, son muy bruscas, debido al nivel de ansiedad, de estrés que está teniendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Poder establecer un horario de vida con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Es recomendable que en casos de dependencias a la tecnología o adicciones, porque inclusive ahora el tratamiento psicológico que se da a los casos de dependencia a los videojuegos es similar a los casos de adicciones. Entonces es importante, por ejemplo, que los niños preescolares, los niños de jardín, ellos deberían de tener 0 horas de tecnología o máximo media hora. Primaria, los niños de primaria deberían tener máximo 1 hora de tecnología. Los de secundaria, máximo entre 1:30 y 2 horas. Para ellos se debería tener un horario de vida con diferentes actividades y por ahí incluir esas horas de tecnología y no tenerlos como muchos casos que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Que tienen a libre demanda. Entonces ahí generamos lo que se llama gratificación instantánea. A veces la mamá está ocupada, entonces ya, y todavía se lo dice, ¿no? Para que no molestes, ten el celular. Entonces se le va grabando a los chicos, ¿no? Ah, ya, entonces, mamá, para no molestarte, por favor, dame el celular, o si no, ya empiezan a quitarle. ¿Y qué pasa? Se eleva el nivel de ansiedad, de estrés, disminuye el nivel de atención, concentración, y cuando ya están en el colegio, cuando están en el hogar o en alguna organización social, entonces ya mientras uno les está hablando, como que están en otras, ¿no? Están pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque su foco de atención ha disminuido, ¿no? Hay como una dependencia a los aparatos tecnológicos porque les da
gratificación instantánea, gratificación inmediata. Claro, ahora, todos esos problemas que usted nos dice, ansiedad, el uso recurrente a los celulares básicamente, ¿no? Pero también a las computadoras, ¿son problemas de fondo o son problemas que empiezan a echar raíz, que más adelante van a tener consecuencias muy graves? ¿O son, digamos, problemas superficiales? ¿No? Son problemas fuertes verdaderamente que van llevando secuela, no van llevando consecuencias. Un niño, por ejemplo, cuando desde pequeño no se le da un horario, no se establece rutinas, lo que en disciplina positiva hablamos de rutinas, ¿qué es lo que sucede? No tiene como una guía en su vida. Entonces despiertan, solo comen, están ahí con la tecnología y luego comen y la tecnología y así viven su vida. Entonces hay que tener bastante cuidado y establecer las rutinas desde pequeños, pero si ya están grandecitos, están adolescentes o adultos, igual podemos establecer nuestras rutinas saludables, lo que se llaman actividades saludables, actividades gratificantes. Y obvio de que eso ya es como una bola de nieve, se va agrandando, ¿no? En la niñez, pues, tiene independencia a la gratificación inmediata como los videojuegos. En la adolescencia, luego eso ya no les puede llenar. Ya empiezan con otro tipo de situaciones para que les llenen, ¿no? Digamos, como sintieran un vacío, algo me falta, algo me falta. Es que tanto tiempo que han estado con la tecnología. Aparte de la tecnología, también tenemos algunos casos, ¿no? A veces problemas de conducta, a veces también hay casos de bullying en los colegios, problemas de aprendizaje también. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros decimos, este niño no capta, no aprende, pero hay que identificar si hay factores emocionales que le están afectando justamente la cognición, lo intelectual. Nosotros los adultos también pasamos por ello. En algún momento de preocupación, algunas situaciones, entonces nosotros estamos pensando en esas situaciones y nuestro foco de atención ya no está en ese momento, ¿no? En el aquí, en el ahora, sino que ya estamos pensando en otras situaciones o en lo que vamos a hacer. Similar en los niños, ¿no? Entonces hay que tratar de poder, digamos, trabajar con ellos, el poder establecer rutinas saludables le va a ayudar bastante. No hay que tener en cuenta también que es muy bueno, aparte de evaluar conducta, evaluar lo socioemocional, la autoestima, también hay que considerar, ¿no? A veces siempre le estamos diciendo, por ejemplo, te sacaste 20, bien, ¿sabes cómo alegrar a la mamá? Conseguiste eso, muy bien, gracias porque eso es lo mejor que me puedes dar. O si no, a veces la madre, los padres empiezan a manipular a los niños, ¿no? Si me quisiera sacar el primer puesto, entonces es una presión para ellos, ¿no? Hay que ayudarlos a que ellos tengan, por ejemplo, actividades físicas, actividades artísticas, no todo es cognitivo, sino también llegan a situaciones de estrés. Hace algunos años hubo, por ejemplo, algunos casos de un colegio donde habían varios niños que caían en estrés, en parálisis facial, entonces debido a la carga, ¿no? En las instituciones muchas veces están preocupados en los conocimientos, lo cual es muy bueno, pero hay que tener en cuenta que hay que enseñarle a nuestros escolares habilidades para la vida, habilidades emocionales que están relacionadas con la autoestima, la seguridad, habilidades sociales que están relacionadas con la capacidad para interactuar con las otras personas y las habilidades cognitivas, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo en equipo, la toma de decisiones. Ok, ahora, esta evaluación psicológica de la que usted nos habla, Mónica González, ¿a partir de qué edad es bueno hacerla? ¿Cuando el niño está en el nivel inicial, en primaria o quizás en secundaria? Ya, es muy importante el poder evaluar desde el inicio. Inclusive, bebés podemos hacerles evaluación psicológica. ¿Qué evaluación? Evaluación de desarrollo, ¿no? Cuando trabajamos con recién nacidos, por ejemplo, se hace una evaluación de acuerdo a los reflejos,
los reflejos con el que nacemos. A medida que va pasando el tiempo, se espera, por ejemplo, que aproximadamente a los 3 meses ya pare bien la cabecita, aproximadamente 5 o 6 meses ya se siente. Entonces, desde pequeñitos, porque a veces también trabajamos en estimulación temprana, ¿no? Estimulación temprana de 0 a 3 años, se puede hacer evaluación, por ejemplo, de desarrollo. Ya va pasando el tiempo, 3 años y medio, 4, ya podríamos evaluar inteligencia, lo que es socioemocional. Sí, es muy importante tener una evaluación psicológica. Es más, muchos cuando están postulando un trabajo recién les hacen una evaluación psicológica primera vez que tienen esa experiencia. Entonces, es importante desde pequeños poder realizar la evaluación para poder determinar cuáles son esas características y de acuerdo a ello ya empezar a potenciar. Muchas veces se hace evaluación psicológica, por ejemplo, en los casos de los niños especiales, niños con habilidades diferentes. Ahí les solicitan, ¿no? Para poder trabajar. Pero aparte de ellos, es para todos los escolares, debería de ser, para saber cuáles son los puntos fuertes para seguir potenciando y para saber cuáles son los puntos débiles, para poder ver las técnicas, poder ver las estrategias y siempre trabajar con el agente educativo, que vendrían a ser los mismos estudiantes, la familia y la institución educativa. Bien, ok. Ahora, digamos, ¿cómo los profesores y el propio padre en la casa puede darse cuenta de que su niño, su hija, su adolescente está pasando por una etapa crítica y es necesario ya no solamente hacer una evaluación, quizás ya una intervención mucho más profunda? ¿En qué momento el padre de familia o el profesor debería decir, bueno, este alumno, algo está pasando con este alumno, ¿no? Ok, muy buena pregunta. Bueno, cuando vemos cambios, normalmente conocemos ya durante un tiempo, en el caso de los docentes, las características socioconductuales de nuestros estudiantes y ya hay cambios. Alguien que era muy extrovertido, participaba y empieza a disminuir en cuanto a sus participaciones, alguien que llegaba puntual y empieza ya no a llegar a la hora, alguien responsable y que ya no está cumpliendo con sus actividades, ¿no? Algún tipo de cambio que pueda haber. Inclusive los mismos amigos se dan cuenta. Entonces llega a oídos del tutor, entonces es muy importante poder analizar y ver qué está sucediendo. Y en el hogar, cuando empiezan a alejarse de la familia, cuando ya empiezan a responder de manera incorrecta, se encierran en sus dormitorios o ya empiezan a tener problemas complejos, digamos, con sus hermanos. Si bien es cierto que a veces con los hermanos hay ciertas diferencias en algunos hogares, pero cuando ya se vuelve un poco más fuerte, digamos. Entonces, ante esas situaciones hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y poder ver qué está sucediendo. Ahora, muchas veces los padres empiezan y le dicen, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, como que lo minimizan, ¿no? Lo más importante es poder acercarnos, conectar con ellos, tanto docentes como padres de familia, conectar con ellos. ¿Qué significa conectar? Todos nuestros sentidos hacia esa persona, escucharlo, estar al mismo nivel. A veces hablamos, el padre está alto y el niño es pequeñito. No, hay que ponernos al mismo nivel, sentarnos, por ejemplo, ¿no? En caso está que juegue el niño y queremos conectar con él, nos sentaremos ahí en el piso, jugar, a conectar un rato con él. Hay más posibilidad de que la otra persona, en este caso los escolares, puedan acceder y puedan realizar la actividad que se le está sugiriendo si es que ha habido una conexión con el docente, con el padre de familia. Ok, y ahora, es cierto que en aquellos hogares disfuncionales, donde de repente no hay el papá o quizás los hijos se crían con la abuelita o el abuelito o con los tíos, ¿hay más problemas en estos hogares, con estos niños, con estos adolescentes, o no necesariamente es así? Ok, verdaderamente en la mayoría de los hogares, los padres, ambos, papá y mamá, están fuera de casa, están yendo a trabajar, ¿no? Entonces muchos de ellos, pues, cuando llegan de la institución educativa, los escolares, se encuentran a una persona
Eso es fundamental, el poder crear esos espacios. Hay 3 momentos muy importantes. Antes de ir a dormir, ¿no? El poder abrazarlo, que se sienta seguro, el poder escuchar que lo amamos. Cuando va al colegio, despedirlo también, ¿no? Con un abrazo, te va a ir bien. Y cuando regresa, también que alguien lo reciba, ¿sí? La verdad que la mayoría de los hogares, pues, no, papá y mamá no se encuentran, están trabajando, pero al menos tratar, ¿no? De que alguien siempre esté ahí en el hogar. Entonces, en cuanto a hogares disfuncionales, como suelen llamarse, pues no es como una regla, ¿no? Si los padres están separados, entonces él le va a ir mal en la vida, le va a ir mal en los estudios. No, hay que ayudarlos en que desarrollen sus habilidades para la vida. Hay hogares, por ejemplo, o hay albergues donde han vivido niños o adolescentes y después se han desenvuelto aparentemente bien en la vida, ¿no? Porque a veces uno no sabe al 100% cómo le va, pero lo vemos que se desenvuelven bien socialmente, familiarmente. Es más, por el hecho de haber vivido en situaciones un poco extremas, pues han puesto todo de su parte para que su hogar surja, siga adelante. Entonces, como que no es una regla. Básicamente hay que esforzarnos en que ellos puedan desarrollar sus habilidades para la vida, ¿no? Habilidades emocionales, sociales y las habilidades cognitivas. Y además es muy importante el tutor. Por ejemplo, si hablamos de albergues, un tutor, siempre tienen su tutor, alguien que esté ahí como apoderado, ¿no? En una institución educativa también tenemos tutores, por eso hay que prepararlos muy bien a los tutores, porque son como los segundos padres en ese año escolar. Bien, excelente consejo, nos dice segundo Sean, quien hace un comentario sobre el tema que estamos tratando. Ahora, se dice que la adolescencia es una etapa muy crítica y donde los padres deben tener mucho más cuidado con los hijos, con las hijas. Uh, ¿Esto es así siempre o no necesariamente? O hay que tener los cuidados respectivos y el padre como que debe prepararse para afrontar determinados problemas cuando el adolescente a veces se enamora o a veces se descuida de sus estudios o a veces se dedica mucho al juego o al deporte de manera excesiva o a conversar con los amiguitos de la cuadra y descuida sus estudios. ¿Suele ser así? Ok, en algunos casos sí, como que están concentrados en algunas situaciones como en las actividades sociales, las actividades de juego. Hay que considerar por eso desde el inicio poder crearle rutinas saludables, ¿no? Básicamente 3 tipos de rutinas debería de tener. Rutinas relacionados al cuidado personal, la higiene, por ejemplo, rutinas relacionadas a lo que es lo académico y también rutinas en el hogar. Hay tiempo para todo, es más, aprovechar al máximo esas actividades sociales porque le van a permitir a él poder interactuar y seguir desarrollando sus habilidades para de conversación, por ejemplo, habilidades para poder comunicarse de manera asertiva. Entonces, verdaderamente todas las experiencias suman, sino que a los niños, a los adolescentes hay que encaminarlos. Hay que tener en cuenta que llega un momento en que ya los vamos soltando, pero no podemos comparar, porque a mi primer hijo lo solté y ya empezó a trabajar muy bien a los 6 años, mientras que mi otro hijo a los 10 años. Todos tenemos diferentes. Por más que sean hijos de padre y madre, todos tienen ciertas características, ciertas experiencias, han vivido, han nacido en determinadas etapas del matrimonio también, o ante algunas situaciones que han pasado. Entonces, no hay que, digamos, compararlos y hay que ver la forma de poder aprovechar al máximo esas habilidades. Por ejemplo, en verano, aprovechar al máximo que tenga actividades deportivas, artísticas. Cuando elijan una institución educativa, si bien es cierto, la mayoría dice, uy, este colegio es muy bueno porque ingresan rápidamente a tales carreras, ¿no? Medicina, ingeniería. Pero no, hay que ver de preferencia instituciones donde le dan la debida importancia a lo cognitivo y también a lo emocional, porque ahora vemos que quienes
llegan a tener éxito, quienes llegan a desenvolverse, pues son personas quienes tienen más desarrollado su inteligencia emocional que lo cognitivo, ¿no? Que lo intelectual. Si los dos Claro. van a la mano, excelente, pero entre cognitivo y emocional van a tener éxito quienes desarrollen más lo emocional. Claro. Y ahora, hablando de esta etapa crítica por la que pasan los adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, errores más cotidianos por los que el padre de familia incurren respecto a sus hijos, ¿no? Porque, claro, independientemente pues del trabajo, de las obligaciones, me supongo que hay algunas omisiones en las que los padres no se preocupan correctamente de sus hijos, ¿no? ¿Cuáles suelen ser estas? Ok, por ejemplo, a veces hay reuniones de padres de familia, ¿no? O actuaciones. Podemos ver en inicial, los papás van, les toman fotos, los graban, van con la abuelita, con los tíos. En primaria ya hay menos actividad. Y en secundaria muchas veces los padres ni aparecen por el colegio. Entonces, ¿qué mensaje le están dando? Me importabas cuando eras pequeñito, pero ahora que eres adolescente, justamente cuando más nos necesitan, como que ya los estamos dejando de lado. O a veces cuando queremos imponer, tenemos que negociar con el adolescente, tenemos que darle opciones o tenemos que preguntarle. Por ejemplo, ¿no? ¿No te parece que estás viendo mucho tiempo Netflix? Entonces el adolescente podrá decir, no, es suficiente, no, mis amigos ven más, pero ¿crees que podrías ver 1 hora o 2 horas? Es decir, ya le estamos dando alternativas. Entonces él podría escoger. Es muy diferente a decirle, no, estás viendo demasiado, así que se te va a cortar ello y ya no vas a ver, y encima a veces maximizamos y le decimos a los hijos, nunca más vas a salir, nunca más vas a ver televisión. Entonces, no, siempre hay que conversar, sobre todo hay que escuchar, hay que tener en cuenta que tenemos 2 oídos y una boca, por lo tanto hay que escuchar el doble y hablar menos. No es sermonear a nuestro adolescente, sino andamos en una lucha de poder. Alzamos la voz, el adolescente o el hijo alza la voz y así estamos alzando la voz ambos y es como una lucha de poder y no debemos de llegar a ello, sino poder conversar, poder escucharlo. Hay que tener en cuenta que va a haber un momento en que debemos de dejarlo para que se relaje, se regule y el padre también o el docente también para no llegar a ese plano y posteriormente, ¿no? Lo más pronto, digamos, en ese día poder retomar la conversación. Ok, ya vamos terminando la entrevista, Mónica. Ahora, esta evaluación que tú nos dices debería de hacerse al inicio del año escolar y no a mitad, como suele pasar. Es una evaluación que realiza el psicólogo de observación de la conducta, se aplican algunas pruebas, algunos exámenes. ¿En qué consiste esto? A ver, explícanos un poquito. Ok, excelente. Entonces, los psicólogos trabajamos con 2 técnicas básicas, las más importantes, observación y entrevista. Vamos a observar la conducta antes de la evaluación, durante y después. Quienes trabajamos en instituciones educativas podemos observarla, por ejemplo, en el recreo, a la hora de ingreso, a la hora de salida. Pero en el caso de psicólogos, quienes no trabajan en institución educativa, entonces observarán durante el proceso de evaluación, en la cita particular, por ejemplo. La entrevista es muy importante, ahí vamos a recabar información. Esas son las 2 técnicas que utilizamos, las 2 grandes técnicas. Ahora, hay que tener en cuenta que si vamos a trabajar con un menor de edad, sí o sí tenemos que tener entrevista a su tutor, a su apoderado, al papá o a la mamá, la persona quien tenga más convivencia, ¿no? Con el escolar, porque nos va a aportar esa información muy importante, una información que posiblemente analizando vamos a determinar a qué edad aproximadamente, por ejemplo, surgió el problema, empezó el problema. Si trabajamos en una institución educativa o tenemos la ocasión, porque a veces también cuando trabajamos de manera particular hemos tenido la oportunidad de conversar, de entrevistar por teléfono, por ejemplo, con el tutor para tener información de cómo es la conducta allá en la institución educativa.
Entonces, no es solo al menor de edad, sino también es a su tutor, a alguien quien conviva con él, quien interactúe. Aparte de ello, nosotros aplicamos instrumentos psicológicos, ¿no? Estos instrumentos psicológicos pueden ser autoinformes, pueden ser test psicológicos, pueden ser escalas, ¿no? Escalas conductuales, son diversos, ¿no? De acuerdo a lo que solicite. Por ejemplo, actualmente yo estoy haciendo evaluaciones psicológicas a escolares quienes se están presentando a una institución educativa. Entonces, básicamente lo que requiere la institución es poder evaluar lo emocional, conductual y también las características de adaptación, ¿no? Entonces, y así, a veces también nosotros tenemos que evaluar tan solo inteligencia. Alguien que no está rindiendo o ha tenido bajo rendimiento conductual, entonces se requiere de una evaluación de inteligencia. Alguien que en el año pasado haya tenido algunos retos conductuales, entonces están solicitando una evaluación conductual emocional. Bien, ok, Mónica, gracias por estos consejos, estas recomendaciones. Me supongo que estas evaluaciones no, se hacen o deberían de hacerse, no sé si cada 3 meses o cada cierto tiempo, ¿no? Del año escolar, ¿o no? No solamente Ya. el inicio. La evaluación psicológica normalmente, cuando uno redacta, después de una evaluación psicológica, uno redacta un informe psicológico que tiene que estar firmado, sellado por un colegio, por un psicólogo colegiado y habilitado. Cuando se empieza la intervención, porque la mayoría de los casos pues requiere sesiones de intervención, entonces ya la evaluación a la fecha de emisión tiene una validez, digamos, de 6 meses. Ahora no se espera hacer una evaluación, pues empieza acá en marzo y ya en septiembre una evaluación. No, esa evaluación puede ser para ese año, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces hay sesiones de intervención o hay algunas pautas que se va a trabajar en el colegio por medio de talleres de habilidades sociales, habilidades para la vida, por ejemplo, ¿no? Salvo que algo que sí lo requiera, ¿no? Algo específico, pero normalmente hay que, como psicólogos, tenemos que revisar los instrumentos psicológicos o los test, porque algunos test psicológicos se pueden aplicar después de 1 año y medio, otros se pueden aplicar después de 1 año, otros después de 2 años. Entonces ahí hay que revisar bien sobre los manuales de los test psicológicos para evitar, ¿no? Imagínense aplicar un test psicológico, un mismo test Claro. psicológico 2 veces en el año. Entonces, no es así. Ahí tendríamos que ver otros instrumentos psicológicos. Y un informe tiene una validez de 6 meses. Ok, perfecto. Mónica, para ir ya terminando la entrevista, ¿qué recomendaciones o algunos tips nos harías respecto a este tema que hemos abordado hoy contigo? Ok, muy bien. El poder evaluar, hacer una evaluación psicológica en nuestros niños, en nuestros adolescentes, no esperar a que tenga, entre comillas, un problema. A veces asumen, no, es que mi hijo está bien. No solo un informe psicológico detecta a alguien que no está bien, no. El problema es que nosotros debemos de conocer cuáles son las características emocionales, cuáles son las características conductuales. En el caso de los niños, de los infantes, ¿no? De los niños que están en jardín, conocer sus características de desarrollo, conocer sus inteligencias múltiples. A lo mejor no es bueno, entre comillas, no está muy desarrollado el área numérica, pero tiene muy bien desarrollado el área visoespacial, dibuja muy bien. Entonces, por eso es importante el poder conocer esas características de cada uno de ellos y poder potenciarlo al máximo. Muchas veces, ¿qué sucede? Llega a fin de año y bueno, no has tenido buenas notas en matemática, entonces todo el verano vas a estudiar matemática y ahí lo inscriben en una academia de matemática y tiene que ir todo el verano o 2 meses. Entonces, eso no está mal, pero si vemos de que no es bueno en las matemáticas, ok, entonces, en ese momento está que recurre, está que asiste a una academia, pero aparte hay que ver en qué es bueno,
¿no? A lo mejor es muy bueno en el baile, entonces por ahí, ¿no? Tiene su inteligencia kinestésica desarrollado. A lo mejor tiene muy bien desarrollado su inteligencia visoespacial porque dibuja muy bien, entonces hay que aprovechar al máximo ello y fortalecer. Es decir, no solo ver lo negativo, entre comillas, o el rendimiento bajo, sino hay que ver en qué podríamos potenciar, cuáles son sus habilidades. Todos en sí requerimos de una evaluación para poder conocernos un poco más. ¿Qué sucede? Cuando llegan a quinto secundaria, la mayoría pues no sabe qué estudiar o a veces quieren irse porque todos los amigos quieren estudiar determinada carrera, yo también me voy a estudiar determinada carrera. Cuando llegan a quinto secundaria y tienen que elegir una carrera, muchas veces no hay esa seguridad, no han desarrollado su vocación. Entonces, por eso es importante desde pequeñitos poder ir descubriendo y ayudarlos en su autoconocimiento. A veces a adolescentes les decimos que se describan y comienzan a decir, no sé, no soy bueno, todo me sale mal, y no es así. Todos tenemos un gran potencial, tenemos nuestras fortalezas, pero a veces no llegamos a descubrirlas. Entonces todo es un proceso y hay que ayudarlos en su desarrollo emocional. Cuando hablo de emocional es similar a personalidad, sino que el área de personalidad vendría a ser de 18 años a más. Cuando hablamos de personalidad en menores de edad, nos referimos a el área emocional, ¿sí? Es similar, emocional que personalidad, pero en menores de edad se usa el término emocional. En cambio, 18 años a más ya personalidad, porque se asume que 18 años a más ya se desarrolló la personalidad. Bien, ok, interesante los tips, las recomendaciones y el análisis que hemos hecho respecto a la necesaria evaluación que se tiene que hacer a los escolares al inicio del año escolar, ¿no? Gracias, Mónica. Algunas personas que deseen comunicarse contigo, ¿cómo te pueden ubicar en las redes sociales o también quizás a través de tu número de celular? Ok. Bueno, en Facebook como psicóloga Mónica González Moreno, tal cual está ahí en el título, y en el celular 947-430220. Bien, ok. Gracias, Mónica. Estaremos comunicándonos en otro momento. Muy bien, muchas gracias. Saludos desde Trujillo. Gracias, Mónica. Desde Trujillo, nosotros desde Arequipa. Ok, hemos dialogado con Mónica González Moreno. Ella es psicóloga. Hemos abordado el tema relacionado con la evaluación que debe hacerse a los escolares al inicio del año, no a mitad. Ok, buen tema ciertamente para cerrar la semana y cuando el año escolar debe de iniciarse en menos de un mes. Vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a continuar con la parte final. 8:14. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar. Con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103.
Cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. De la mañana con 18 minutos, 8 con 18. Vamos terminando el programa para hoy, viernes, fin de semana. Solamente queríamos mostrarles esto en una de las noticias más importantes para hoy, ¿no? Bueno, resulta que el Poder Judicial hoy va a ver el tema de la prisión, la evaluación que va a hacer si es que el señor Vladimir Cerrón, irá a prisión o no. Bien, esto es lo que se consigna en un portal de RPP respecto a esta información. A ver si la ponemos en pantalla sobre este señor. A ver, dice las noticias lo siguiente. El último miércoles, 15 de febrero, el juez Cristóbal Ayala del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia decidió suspender la audiencia de prisión preventiva contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras valorar que su defensa técnica no había podido revisar los alegatos presentados por la Fiscalía. En consecuencia, este viernes 17, a partir de las 3 de la tarde, hoy se retomará la sesión. Como se recuerda, los representantes del Ministerio Público solicitaron 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. De acuerdo con la tesis fiscal, el fundador de Perú Libre estaría involucrado en el supuesto uso del dinero ilícito para financiar el partido. Cabe resaltar que en las pericias se halló en sus cuentos un desbalance superior, un desbalance patrimonial, ¿no?, de 6 millones de soles. Anteriormente, el magistrado John Pillaca, juez que se encontraba entonces a cargo del caso, impuso comparecencia con restricciones tras valorar que si bien habían elementos para considerar que existe fuerte sospecha que no había peligro de fuga ni obstaculización a la justicia. No obstante, la Fiscalía contra el lavado de activos alegó que Cerrón Rojas incumplió con las reglas de conducta al no pagar la caución de 20.000 soles y no pasar los controles biométricos. Este hecho es uno de los principales fundamentos para solicitar esta medida cautelar. Bueno, así está la cosa para el señor Vladimir Cerrón. A ver si es que hoy pues no se suspende nuevamente la audiencia y ya pues se dicta prisión preventiva para el señor Vladimir Cerrón. 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos terminando el programa. Eso es todo por hoy. Tengan ustedes un buen fin de semana. Quienes viajan, van a las playas, ya se ha normalizado casi todo, ¿no? Sobre todo en el tramo de la Panamericana. Mucho cuidado, no aplicar mucha velocidad. A quienes viajan hacia el interior, es decir, hacia Cayoma, hacia otras provincias y hacia el Cusco, hacia Puno, bastante cuidado. Todavía hay lluvias, hay densa neblina, viajen con prudencia. 8:21, eso es todo. Buen día, retornamos el próximo lunes a partir de las 7 con el noticiero de Controversia TV. Hasta entonces, un buen fin de semana, les reiteramos.